Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, del verso 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de meditar y compartir su palabra. Hoy el Señor Jesucristo nos trae una hermosa enseñanza, un maestro de la ley, un conocedor de las sagradas escrituras, alguien que enseñaba las escrituras a los demás, ¿sí? Un maestro pone en tropiezo el proyecto de Dios. Una pregunta a prueba, una pregunta que adentro tenía una trampa. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús sabía que era una trampa y Jesús le responde: el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo nosotros sí decimos amar a Dios? ¿Sí? Como ustedes y como yo decimos amar a Dios, porque vamos a misa, ¿sí o no? Porque rezamos el Santo Rosario, ¿sí o no? Porque comulgamos, ¿qué dicen ustedes? Vamos a la hora santa, ¿sí o no? Nos confesamos, ¿sí o no? Pero con el prójimo no queremos saber nada. ¿Qué es el amor al prójimo? El amor al prójimo es ayudar al que está necesitado, al familiar, al vecino. ¿Por qué? Fíjese bien, ¿por qué lastimamos a las personas? ¿Por qué le quitamos el habla a las personas? Nos decimos ser cristiano, nos llamamos ser católico, apostólico y hasta romanos decimos, pero muchas veces hay personas que les gusta todavía la brujería, les gusta practicar la brujería y se dicen amar a Dios, se dicen, perdón, se dicen cumplir los mandamientos, ¿sí? Pero no aman al prójimo. En la familia, dígame usted, en la familia no hay personas que necesitan de nosotros. En nuestra comunidad no hay familia que necesitan de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas personas enfermas hay en nuestra comunidad? En nuestra familia, ¿cuántas personas enfermas hay? Hay muchas personas enfermas, hay muchísimas personas enfermas. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por ellos? ¿Cómo los hemos ayudado? Cuando una persona se acerca a ti, hermano o amigo en la fe que nos escuchas, cuando una persona se acerca a ti para que lo ayudes con la palabra de Dios, para que lo animes en su problema que está viviendo, en el momento de dolor, de perder a un ser querido, oiga, ¿cómo nosotros lo podemos ayudar a ellos? ¿Cómo nosotros podemos darle un consejo a través de las Sagradas Escrituras? Y nos decimos ser cristianos.
y nos decimos amar a Dios. En nuestra familia hay personas que necesitan de nosotros, pero nosotros no queremos saber nada del prójimo. Es triste y lamentable. Cuando nosotros, en lugar de ayudar al prójimo, criticamos, lo juzgamos, nos reímos del prójimo, de lo que está viviendo, de lo que está pasando. Y eso es no conocer a Dios. La palabra de Dios dice que muchas veces nosotros actuamos, decimos amar a Dios, pero no amamos al prójimo. O sea, solamente son palabras de labios para afuera, ¿sí? Y eso lo dice la palabra del Señor. Cuando nosotros no amamos al prójimo, cuando nosotros no ayudamos al prójimo, es porque no conocemos a Dios. Y eso lo dice Primera de Juan, en su capítulo 4, en su verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Dios cada día a nosotros nos derrama su bendición. De Dios hemos recibido todo lo que tenemos. Y si hemos recibido de Él todo lo que tenemos, ¿por qué nosotros no lo podemos compartir? Hay mucha gente enferma de enfermedad o enfermas de problemas y necesitan de nosotros una ayuda, una medicina, quizás como usted lo pueda ayudar. Necesitan de nosotros, pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos saber nada del prójimo. Y cuando nosotros decimos amar a Dios y no amamos al prójimo, al contrario, criticamos al prójimo, lastimamos al prójimo, le quitamos el habla al prójimo. Quiere decir que nosotros solamente son palabras de labios para afuera. Y eso lo dice Primera de Juan capítulo 3 verso 18. Hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. El Señor quiere que nosotros hagamos con hechos las palabras que nosotros decimos. El Señor quiere que no sean solo palabras, porque muchas veces son de labios para afuera. Y el Señor quiere que nosotros amemos de verdad y con hechos. Por eso dice, hijitos, no amemos con puras palabras y de labios para afuera, sino de verdad y con hechos. En esto conoceremos que somos de la verdad y se tranquilizará nuestra conciencia ante Él. Pues si nuestra conciencia nos reprocha, pensamos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que lo conoce todo. Por eso dice la palabra de Dios que el que no ama, oiga, dice Primera de Juan capítulo 3 verso 15. Veamos a través de la palabra, dice, el que no ama está en un estado de muerte. El que no ama, el que no ayuda, el que no está al pendiente de su prójimo, del enfermo, del necesitado, de aquel que está viviendo en problemas, el que no está pendiente, oiga, está en un estado de muerte, dice. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano, el que odia a su hermano es un asesino. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo es nuestra vida, nuestro comportamiento en la familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad? ¿Cómo es nuestro comportamiento? El que odia a su hermano es un asesino. Oiga, ¿cuántos cristianos les gusta todavía practicar la brujería? ¿Cuántos cristianos dicen que le hacen brujería a sus hermanos, hermanos en la fe, hermanos que perseveran en la misma iglesia? Hay cristianos que todavía están involucrados, están metidos todavía en esas creencias del mundo, practicando la brujería. Y por eso la palabra de Dios no se equivoca en decirnos, el que odia a su hermano es un asesino y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna.
Ningún asesino tiene la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos llenamos la boca en decir yo amo a Dios sobre todas las cosas. Oiga, que dice Primera de Juan capítulo 4 en su verso 20. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. La misma palabra nos explica quiénes somos nosotros en realidad si no estamos cumpliendo la palabra, si no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que no ama, el que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero si decimos amar a Dios y odiar al hermano, al prójimo, al vecino, al familiar, somos un mentiroso. Porque dice que el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Entonces hoy la palabra del Señor nos enseña que no seamos como este maestro de la ley que pone en tropiezo el proyecto, el plan de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque claramente lo dice el Señor en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, en su verso 15, nos enseña la palabra de Dios de esta manera. San Juan, capítulo 14, verso 15 nos dice así. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y eso es lo que muchos decimos. Yo cumplo los mandamientos de Dios. Yo me confieso. Yo comulgo. Yo rezo el Santo Rosario. Yo voy a la hora santa. Yo me confieso, dicen muchos. Yo cumplo los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Entonces el Señor lo que Él quiere y lo que Él dice es, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar, cumplir, ponerlo en práctica. Los mandamientos no solamente es palabras de labios para afuera, ¿sí? No solamente decimos amar a Dios, si Dios es amor. Oiga, entonces quiere decir que nosotros no conocemos y no amamos a Dios, somos unos mentirosos. Eso lo dice la palabra del Señor. Y por esa razón dice, el que guarda mis mandamientos, después de recibirlo, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y por eso la palabra del Señor nos enseña claramente que debemos poner en práctica la palabra, la enseñanza. No tenemos que ser como este maestro de la ley, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Si uno escucha estas palabras mías, dice Mateo 7:24, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. El hombre sabio y prudente es aquel que sabe construir, es aquel que sabe poner en práctica los mandamientos de Dios, es aquel que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, sus fuerzas, y ama al prójimo como a sí mismo.
Por eso dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Entonces, no nos engañemos, queridos hermanos, sino que pongamos en práctica la palabra de Dios y hagámoslo con hechos, no solamente que sean palabras nada más, sino que sean hechos para que el Señor vea que sí estamos practicando. Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. Por eso dice, Jesús nos enseña claramente en su palabra. Jesús dice, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que cumplir. Si la palabra de Dios dice que tengo que amar a mi prójimo, a aquel que me ha criticado, a aquel que me ha humillado, a aquel que me ha hecho la vida de cuadritos. Si el Señor dice que lo tengo que amar, lo debo de amar. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Toda la ley y los profetas se fundamentan, dice, en estos dos mandamientos. ¿Y por qué hay mucha gente que juzga a su vecino, a su hermano? Hay mucha gente que le quita el habla a sus familiares. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, ¿sí? Y Dios es amor. Y porque no se conoce a Dios, es de que ellos le quitan el habla y le dejan de hablar a sus familiares, a sus vecinos. Por eso hoy la palabra del Señor nos dice que el hombre sabio es aquel que construye sobre roca, es aquel que pone en práctica la palabra, es aquel que hace lo que Dios pide en su enseñanza, en su sana doctrina. Es así pues que hoy el Señor quiere que nosotros vivamos de corazón, que no solamente de palabras, vivamos de corazón, pongamos en práctica la palabra, lo que hoy el Señor ha compartido con nosotros, nos ha enseñado. Que cuesta, sí, pero que debemos luchar, debemos de perseverar, porque ¿qué será el día que el Señor nos encuentre y nosotros no hemos puesto en práctica su palabra? Es así como hoy la palabra del Señor pues nos deja esta enseñanza. Si usted no está suscrito a este canal, lo invitamos a suscribirse. Si usted quiere compartir el Evangelio, pues hágalo. Usted sabe que evangelizar, que compartir es evangelizar. Que Dios lo bendiga, que Dios, el Señor, le conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.